Muy buenos días, hermanas, hermanos, el Señor les bendiga a todos. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos da, por la salud, por supuesto. Gracias por la reunión de este fin de semana que tuvimos la mesa del Señor. Y bueno, gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas que estuvieron presentes. Y verdaderamente hay que enseñar mucho acerca de la mesa del Señor, ¿no? Porque la mesa del Señor no es solamente participar del vino y del pan, o del cuerpo y la sangre del Señor, que sí es algo muy vital para nosotros. Los hermanos, todavía la iglesia no entiende el secreto que hay ahí, el misterio revelado que hay ahí. Muchos hermanos consideran que pueden faltar a la mesa del Señor y participar en la próxima mesa del Señor. Y bueno, esa es la libertad que todos tenemos en el Señor Jesús. Pero la mesa del Señor es una cosa vital. Vital porque está relacionado con la vida de Cristo, que nos trae tanto beneficio a nosotros. ¿No? Participamos de su cuerpo, de su sangre, y participamos de que Él nos dio su vida. Sabemos que la vida de Dios en nuestro cuerpo, ¿no? Produce sanidad física, mental, espiritual, sanidad del alma, la vida de Dios en nosotros. Es como cuando una batería se va descargando. Siempre la tengo con la batería porque tengo siempre mi cochecito viejo y siempre ando con esos problemas. Y bueno, y la batería tiene que ser recargada. Tiene que estar a su máxima potencia para que el coche pueda arrancar. Y bueno, así también nosotros cuando participamos de la mesa del Señor es como para presentarlo suavemente, ¿no? Es como que vamos a recargar la batería. Nuestro cuerpo recibe nuevas fuerzas para poder seguir adelante, para poder empujar hacia adelante, hacia la meta. No participar de la mesa del Señor es no tener parte con Él. Es tener una batería desgastada, ¿vio? Una batería que no sirve. Una batería que usted quiere hacer arrancar el motor, quiere hacer arrancar, aún lo empuja. Empujar es cuando los hermanos lo empujan, lo alientan, los hermanos lo tratan de que usted llegue a la iglesia y no hay caso. La batería que es vital para el coche, porque el coche sin la batería no puede andar. Así también en la iglesia los hermanos tienen que entender que la mesa del Señor es vital. No se puede no participar de la mesa del Señor. O no es una cuestión que Dios la dejó a nuestra determinación, sino que es un deseo del corazón de Dios que participemos, porque Él quiere que estemos llenos de vida, que no haya ningún impedimento en cuanto a seguir la carrera, a seguir hacia adelante. ¿No? Primero está Dios, siempre decimos que primero en nuestra vida está Dios, después está todo lo demás. Están los cumpleaños, están los casamientos, están las fiestas, está el irse de vacaciones, están los parientes, después está Dios. Primero está la mesa del Señor. Y a la mesa del Señor tenemos que venir dispuestos a recibir energía, vida, corriente, ¿no? A través del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque después nos sentimos debilitados, sin fuerza. Aún el coche, por así decirlo, se enferma. No quiere arrancar, se le estropea una cosa, después se le estropea otra, y así. Y así con nosotros también. Esta amonestación la hago para los hermanos que, pudiendo venir a la mesa del Señor, no vienen, ¿no? Ponen delante otras cosas que ellos consideran que son más importantes que la mesa del Señor, más importante que el Señor. Cuando participamos del pan y
del cuerpo y de la sangre del Señor, el Señor se está dando a sí mismo. Se está dando a nosotros, cada vez que nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor. Imagínense comer de Cristo, para recibir esa vida poderosa, esa vida que necesitamos para llegar a la meta, ¿no? Fortaleciéndonos de esa vida. Alabado sea el Señor. Y la mesa del Señor es algo místico, por así decirlo, pero también es algo que se puede entender. Participo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Fíjese, la sangre, el Señor derramó su vida a través de la sangre. Cuando yo tomo de la sangre de Cristo, tomo vida. Por la fe, todo esto, por supuesto, ¿no? El cuerpo del Señor me fortalece, porque eso es un alimento más sólido. El cuerpo del Señor. No asistir a la mesa del Señor es un perjuicio personal, que después se extiende, por supuesto, porque el perjuicio puede llegar a la familia misma, y sobre todo a la iglesia, por supuesto. Usted tiene que calcular, todo tiene que calcular. Bueno, los días del primer domingo de cada mes nosotros participamos de la mesa del Señor. Yo no puedo faltar a ese día, no puedo faltar. Lo demás puede esperar, pero la mesa del Señor no puedo faltar. Porque yo dependo de esa mesa, dependo de ese alimento sólido y ese alimento que es la sangre de Cristo para subsistir durante un mes. Ese alimento me va a sostener. Por eso, hermanos amados, hermanas amadas, tomemos conciencia de las cosas, ¿no? Tomemos realmente seriedad en todas las cosas. Meditemos, rumiemos lo que vamos aprendiendo. Seguramente que el Señor ese día domingo no lo habrá guiado a usted a quedarse en su casa. No le habrá guiado a eso. Si no le habrá guiado el Espíritu, le habrá amonestado que tenía que estar presente. ¿Cómo se sintió usted cuando fue reprendido por el Espíritu? ¿Y eso para qué hizo el Señor? Para que no lo vuelva a hacer. Para eso lo hizo el Señor, para que usted pueda estar presente en la mesa del Señor. ¿Cómo no va a participar del cuerpo y de la sangre del Señor? Si eso es vital, si eso nos beneficia a nosotros, a cada uno personalmente. La mesa del Señor nos da vida. Y si estamos enfermos, la vida que nosotros comemos a través de la carne y bebemos a través de la sangre, nos sana. Nos va sanando de todas nuestras enfermedades. Porque hay virtud en el cuerpo y en la sangre del Señor. La mujer que tocó el manto de Jesús, ¿quién me ha tocado?, le dijo. Virtud salió de mí, ¿no? Tocó el cuerpo, lo tocó nada más. Imagínese comerlo al Señor, beberlo al Señor, ¿no? La vida se mete dentro de nosotros, ¿no? Y esa vida va consumiendo todo tipo de enfermedades que podemos tener dentro de nuestro cuerpo físico. Imagínese, alabado sea el Señor. Por eso, hermano, seamos serios, seamos responsables con nuestra propia vida, con nuestra felicidad, con nuestro gozo. No perdamos esas cosas, ¿no? Mantengamos la comunión siempre con nuestro amado Señor, porque Él nos bendice. Nos bendijo, nos bendice y nos bendecirá siempre, porque así es nuestro Padre Celestial, un Dios de bendición. Ahora, cuando viene el perjuicio no es de parte de Dios, Dios siempre está para bendecirnos. El perjuicio es porque nosotros no hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho, que es venir a la mesa del Señor y participar de la mesa del Señor. Bueno, hermano, gracias al Señor le damos por este fin de semana, ¿no? De que estuvieron los hermanos, las hermanas. Y bueno, vamos a seguir un poco hablando hoy de lo que hablamos el día viernes. Alabado sea el Señor. Saluda a la hermana Waldina Vargas, que ya está en línea con su amado esposo. Un abrazo grande, fraternal a la hermana. A mi amada esposa también un beso grande.
decirle que cada día la amo más y bueno, el Señor le bendiga grandemente. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 3 de Timoteo. Y dice, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, ¿no? Sin afectos desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta es la enseñanza que se va a dar, o estos hombres no nacen así, por así decirlo. Estos son formados, estos hombres crueles. Para llegar a ser hombres crueles, ellos fueron formados de pequeño, ¿no? Ellos fueron instruidos, no para tener esta forma, este carácter. Ellos alcanzaron esta forma. No os conforméis a este mundo, dice, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces estas personas fueron conformadas. ¿Y cómo lo pudieron lograr? Porque ellos tenían una vida, o ellos tienen una vida, nacen con una vida adánica, del primer hombre, del primer Adán. Entonces esa vida se adapta fácilmente a esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque todos nacemos con esa vida. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ahora tenemos que introducir una nueva vida. ¿En quiénes? En nuestros hijos, porque a nuestros hijos no tienen que llegar a ser hombres con este carácter, sino que tienen que ser hombres con el carácter de Cristo. Imagínense, cuanto más se permita, no se puede impedir tampoco, cuanto más se hace evidencia este tipo de enseñanza, cuanto más este tipo de espíritu se dé a conocer, es cuanto más el mundo va a ser más malo todavía. El mundo es malo porque la educación de los hijos no lo hacen los padres, sino que hace el sistema de este mundo. El sistema de este mundo a través de la televisión, a través de la vida de este mundo, a través de las escuelas primarias y secundarias y ahora hasta a través de los jardines de infantes, es que se da todo este conocimiento desde chico. Como hablábamos nosotros la última vez, desde que van a jardín de infantes, ellos son formados, instruidos, no de una manera abierta, sino encubierta, son instruidos para que el día de mañana ellos puedan manifestar este tipo de carácter, ¿no? Hombres detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afectos, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estas personas no salieron del infierno, porque el infierno está cerrado. No salieron del infierno. Estos hombres fueron formados. Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, cuando el Señor nos habla de ser formados. En el capítulo 12, en el versículo 2, dice, y no os conforméis, no tomar la forma. No, eso, conformar significa no tomar la forma de este mundo. Y bueno, y nuestros hijos toman la forma de este mundo, desde pequeños, desde que son bebés, toman la forma a través de la enseñanza que no es de Dios, sino que es del hombre. Y aún a veces la enseñanza es satánica y diabólica. Porque cuando se le enseña al niño a no identificarse con su sexo, sino que él puede optar o tiene opción de tomar otro sexo, y si se siente él una niña, él puede vestirse como un... Eso es diabólico, eso es satánico, eso. Es directamente del infierno. Y cuando hablamos de eso, de no tener identidad sexual, entonces acá en Romanos nos habla y nos dice a nosotros, fíjese, Romanos capítulo
capítulo 1 y dice, cambiaron la gloria de Dios en el capítulo 1, 23, ¿no? Incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron de aves, de animales, de 4 pies y de serpientes. Toman la imagen que ellos quieren, la forma que ellos quieren. De eso le enseñan desde el jardín de infantes. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de su concupiscencia, ¿no? Se entregan a sus concupiscencias, le hacen a los niños, los llevan a que ellos vivan conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de su carne, de su alma no regenerada, ¿no? Por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en su concupiscencia de sus corazones, de suerte que cambiaron sus cuerpos entre sí mismos, contaminaron su cuerpo entre sí mismos, ¿vio? Contaminaron sus cuerpos. ¿De qué manera? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, del cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a efectos vergonzosos por la formación que ellos tienen, porque dejaron a Dios, no tuvieron a Dios en cuenta. Entonces Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos contra los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no le pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando llenos o atestados de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, lleno de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños y de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces veo, esta persona que dice acá Timoteo, esta persona no nacen así como nadie nace homosexual y nadie nace lesbiana. Se hacen, se los forma, se los enseña. Antes en la escuela no se enseñaban esas cosas, ni en los jardines de infantes, ni en la escuela primaria. Bueno, cuando yo empecé a la escuela no había jardín de infantes en el sentido como ahora. La escuela se comenzaba de los 6 años. Uno iba a primero inferior. Bueno, y ahí empezaba la escuela primaria. ¿Qué pasaba en los 6 años anteriores a eso? Bueno, los hijos eran criados por los padres. Los padres educaban a sus hijos. 6 años tenían para educarlos. Y después la escuela no es que los educaba, sino que apoyaba esa educación que le daban los padres a los hijos, dándole el estudio. Nunca la escuela llevaba a anular la enseñanza que los padres le daban a sus hijos en la casa durante 6 años, ¿no? Esas enseñanzas que los padres tenían, lo tenían a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en muchos de los casos, la mayoría de los casos, y otros a través de las iglesias protestantes que seguramente que también les enseñaban la Biblia, porque la Biblia se enseñaba también, la vida moral, por así decirlo. Entonces vio todavía un orden, y la maldad no era tanto, aunque había maldad, pero no era tanto como la hay hoy. Hoy, ¿qué pasa? Hoy en la escuela se enseña diferente a lo que se enseña en el hogar. Hoy un padre, una madre le da la identidad correcta a sus hijos, y la escuela o el jardín de infantes le da una enseñanza diferente a los niños, ¿no? Y bueno, y esa enseñanza hace de esos niños, ¿no?, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, y bueno, después vamos a seguir. Entonces, fíjese nosotros como cristianos, la responsabilidad que tenemos nosotros de darle la enseñanza a nuestros hijos, cuanto más pronto mejor. ¿Veo? Porque ellos pasaron de primero
inferior pasaron a sala de 5 años. A los 5 años se comenzaba el jardín de infantes, después salita de 4, después salita de 3 y ahora salita de 2. ¿Para qué usted cree que por qué la escuela recibe a tan temprana edad a los niños? ¿No? Para establecer un pensamiento, para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo, ¿no? Para eso lo hacen, eso es un movimiento satánico. ¿Y por qué Satanás necesita eso? Porque necesita que el anticristo venga, que la bestia venga, ¿no? Que venga y que traiga destrucción, porque así como nosotros necesitamos que el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y establezca su reino, así también el diablo quiere que la bestia venga y que Cristo no establezca nada por la maldad. Bueno, pero vamos a hablar de estas pobres almas, porque no están condenadas. Fíjese que estas almas, que estos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, todo eso, que fueron formados por el sistema de este mundo y por Satanás, por la educación que Satanás da dentro de las escuelas, estos hombres pueden ser salvos si aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Anteriormente no estamos en el tiempo de la ley, ¿vio?, donde eran apedrados y eran muertos, sino que ahora estamos en la gracia. La gracia le ofrece la salvación y la vida eterna a estas personas. Fíjese qué bondadoso que es nuestro Señor. Y eso es posible gracias a la redención que Cristo obró en la cruz del Calvario. Entonces vamos a seguir un poco con esta meditación. Esta meditación tiene como objetivo que los hermanos puedan educar a sus hijos en sus casas, especialmente las hermanas, porque sabemos que los varones tienen que trabajar para sostener su hogar, porque el hombre es el que sostiene el hogar y no la mujer. Las hermanas tienen que ocupar su lugar, como cristianas, como hijas de Dios, tienen que ocupar su lugar, ¿no?, de sostener la casa, de educar a sus hijos y atender a su marido. Como dice la palabra, no hay que salirse ni un centímetro. Gloria al nombre del Señor. Y entonces vamos a ver el grupo D, porque habíamos visto otro grupo. Y acá en el versículo 3 dice, aborrecedores de lo bueno, ¿no?, sin afecto desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Fíjese. Entonces, fíjese, estas personas se tienen que formar desde la niñez para poder llevarlas al campo de batalla, por así decirlo, ¿vio? Para que puedan, el diablo mismo pueda establecer a través de aquellas mentes no corruptas, de aquellas mentes que están ahí posesionadas por el Satanás, pueden establecer lo que Satanás quiere. Entonces, aborrecedores de lo bueno, a ellos no les interesa hacer el bien, ¿no? Aborrecen lo bueno. Cuando dicen lo bueno, aborrecen a Dios. Porque Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Hay uno bueno y eso es Dios. Aborrecedores de lo bueno, ¿no? Estas personas que son renacidos, que andan en la luz, que buscan glorificar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y que estas personas que exaltan a Jesucristo son personas perseguidas por esta gente religiosa que muchas veces está en medio de nosotros. Porque la gente religiosa tiene este mismo carácter. Los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Bueno, en el tiempo de Jesús eran los fariseos y los seduceos y los escribas. Ellos eran los religiosos de aquel tiempo. Y Jesús, fíjese cómo les habló a ellos en Mateo 23. ¿No? Cuando Jesús le reprende a los fariseos. En el capítulo 23 dice, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Sobre lo que enseñó Moisés, ellos manejaban lo que Moisés enseñaba. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los fariseos y los seduceos.
Es decir, que el lugar que Moisés ocupó, ahora lo ocupan ellos, en el tiempo de Jesús. Así que todo lo que dijeren que os guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos enseñan la ley, pero no viven conforme a la ley. Ellos le dicen a ustedes, no robará, no adulterará, no codiciará, pero ellos no hacen eso, ellos hacen todo lo contrario, decía Jesús al pueblo. Así que todo lo que dijeron que guardéis, guardarlo y hacerlo, porque es la palabra de la ley de Moisés, era en aquel tiempo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo la quieren mover. Ante todas sus obras hacen para ser mirada de los hombres. ¿Vio? Ellos son hipócritas, todo hacen para ser visto de los hombres, ¿vio? Porque ensanchan su filactería y extienden sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en la sinagoga, que los saluden en las plazas y que los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Mas vosotros no querráis que ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en el cielo. No, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y él es el mayor de vosotros, y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Y ahí empieza Jesús a los fariseos, ¿vio? Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque coméis de la casa de la viuda, y por pretexto hacéis largas oraciones, por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra, que hacéis un prosélito, y cuando fuere hecho de hacéis hijos del infierno, doble más que de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, y que decís, cualquiera que jurare por el templo no es nada. Y bueno, y usted lo puede seguir leyendo. Entonces, aborrecedores de lo bueno, vio estas personas, aborrecedores del amor, aborrecedores de la misericordia, del perdón, de la paciencia, de la bondad. Ellos aborrecen todas esas cosas, no quieren, ellos quieren ser de un carácter agresivo, de un carácter irrespetuoso. Así quieren ser ellos, quieren manifestar eso, causando temor, causando sometimientos. Eso es lo que... Entonces, aborrecedores de lo bueno. Entonces, fíjese, hermano amado, qué terrible Jesucristo. Él enseñó estas cosas en el tiempo cuando Él estuvo aquí. Y ahora nos enseña por el Espíritu Santo. Él nos dice que son personas perseguidas por la gente religiosa, los cristianos, ¿no? Aborrecedores de lo bueno también es aborrecedores de la iglesia, ¿no? Y estos se introducen en medio de nosotros, estas personas, con un manto de religiosidad, Dios. Y no crea que religiosos son solamente aquellos que predican que hay que cumplir los mandamientos. Hay muchos hermanos en la gracia que son religiosos, porque aborrecen la santidad, aborrecen la vida de separación, aborrecen la vida del cuerpo, ¿no? Ellos también son amadores de sí mismos, vanagloriosos, ¿no? Ellos quieren vivir su vida, ¿no? Ellos, habiendo entendido que ahora tienen a Cristo en ellos, ellos dicen, bueno, yo ahora no necesito nada, yo ahora tengo la vida de Dios y la vida de Dios se va a encargar. Y entonces, si fuera así, ¿para qué Dios permitió la Biblia? ¿Para qué está la palabra de Dios que nos corrige y nos amonesta? ¿No? Porque si bien tenemos la vida de Dios en nosotros, pero está la carne, el cuerpo humano que se rebela contra la vida de Dios que está en nosotros, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. No hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, esto hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Bueno, estos hombres que son formados desde niños, son formados. En este mundo son formados hombres cada día más malos, ¿no? Cada día más insensibles, ¿no? Cada día más violentos, desde la escuela. Usted va a ver que nuestros hijos crecen bien en nuestras casas, pero usted le manda a la escuela y se echan a perder. ¿Por qué? Porque ahí hay otros chicos que tienen esa formación y que están de acuerdo con eso, son violentos, no le hacen caso a la maestra, le faltan el respeto a la maestra, al director, no les importa nada. ¿Vio? Él se va formando por medio de la mala enseñanza, por medio de haber dejado a Dios de lado, se forman esta clase de sociedades. Y eso le conviene a Satanás. Le conviene al diablo todo eso. Porque de esa manera va a poder venir el anticristo, pero por el otro lado atrasa la venida del Señor. Atrasa la venida del Señor. Estas personas son traidores, ¿no? Gente que no se puede confiar. No se puede confiar en ellos. Pues se basan, digamos, ellos lo besan en la mejilla, ¿no? Y lo hieren por la espalda, lo lastiman por la espalda. Son personas así, son traidores, iracundos, ¿vio? ¿Y cuántos traidores hay en la iglesia? Hermanos que fingen ser lo que no son, ¿no? Hermanos que se muestran, ¿no? De una manera, pero están cargados de amargura, cargados de resentimiento. Hipócritas, son hipócritas, no se muestran como lo que ellos son, porque ahora nosotros somos una nueva creación. Dios obró desde nuestro interior, desde nuestro espíritu hacia nuestra alma, ¿no? Y para que nosotros a través de nuestro cuerpo ahora manifestemos lo que Dios es, no lo que somos nosotros. Porque yo ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. Eso conocemos nosotros los cristianos, ¿no? Y en vez de dar lugar a la vida de Dios que está en nosotros para que se pueda manifestar a fin de que el mundo lo conoce, nosotros persuadimos en vivir en la carne. Y la carne manifiesta lo que el hombre viejo es, lo que el hombre de este mundo es, porque todos tenemos la misma carne. No crea que porque somos cristianos nosotros tenemos una carne diferente a la que tiene el mundo. El mundo tiene una carne donde están las concupiscencias, donde están los deseos por las cosas de este mundo, por lo que el otro tiene, por lo que el otro, y así. Tenemos la misma carne, pero la diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y el Espíritu Santo es el poder de Dios que mantiene nuestro cuerpo controlado. Él lo controla. Y con esta carne que se llama vaso de barro, con servimos al Señor. El vaso de barro es débil. Se puede romper en cualquier momento, pero el Señor lo mantiene ahí, lo cuida, lo sostiene. Entonces, fíjese, traidores. ¿Sabe cuántos traidores hay en la iglesia? No, cuando no debería haberlo. Usted le cuenta algo a un hermano y todo el mundo se entera, ¿no? Un chismerío, y esas cosas no son parte del reino de Dios. Esas son parte de la vida de este mundo, ¿no? En la vida de este mundo usted no puede confiar en nadie, pero en la vida de la iglesia usted tendría que confiar en cualquier hermano, porque se está manifestando la vida de Dios. Pero sabemos que no todos los que están en la iglesia son nacidos de nuevo. O no todos los que están en la iglesia, algunos son nacidos de nuevo, pero no viven conforme al Espíritu, sino que viven conforme a la carne. Y entonces ahí necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para poder conocer a los hermanos en su posición, en su estado, no en su posición, porque ellos en su posición tienen una perfección, que es Cristo. Entonces, traidores, qué lástima, ¿no, hermano? ¿Sabe? Yo hace 53 años que estoy en el camino del Señor. ¿Sabe? Con los traidores que me he encontrado. Terrible, es triste decirlo. Pero ¿sabe por qué fue eso? Porque no hubo enseñanza, no hubo instrucción.
en las iglesias, todo era gloria a Dios y aleluya, ¿no? Que eso es muy bueno. Todo era hablar en lengua y echar demonios hacia afuera, eso era muy bueno, pero necesitábamos la instrucción. Y estábamos todos los ministerios en la iglesia, estaban los apóstoles, estaban los profetas, estaban los evangelistas, los pastores, pero no había maestros, porque nadie se quería ocupar en enseñar la palabra. Yo no soy un maestro, pero me encanta enseñar. Me encanta compartir a la iglesia, ¿no?, lo que el Señor me hizo ver a mí. Me gusta hacerlo porque la ignorancia, hermano, nos hace a nosotros esclavos. La ignorancia nos quita la libertad que Cristo nos dio, ¿no? Nos quita nuestra identidad, nos lleva a vivir una vida miserable. Siempre estamos en el barro. Estamos en el barro chapaleando y chapaleando para otro. Y el Señor nos sacó de ahí y nos puso en su palacio, ¿no? Nos puso en un lugar hermoso, precioso. Nos vistió con lino fino, resplandeciente, que es su justicia. Y ahora, ¿qué pasa? Satanás está haciendo una obra que nosotros tenemos que entenderla y advertir a la misma iglesia que mandar a nuestros hijos, ¿no?, a tan pronta edad, ¿no?, para que sean instruidos en el mundo, eso es un error. Pero como hay una ley que nos obliga, creo que es una ley que nos obliga, de mandar a nuestros hijos a los 2 años al jardín, entonces nosotros tenemos que anteponernos a la ley. Es decir, enseñarle antes de los 2 años, a nuestros hijos tenemos que enseñarle el camino del Señor, por medio del amor y de las virtudes del carácter de Cristo. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No queremos hacer el trabajo. No, le damos un celular y que se arregle con el celular. Y en el celular hay muchas cosas que el chico ni siquiera tendría que ver porque no las entiende. Son lo primero que absorbe el niño. Lo primero que tiene que absorber el niño es la enseñanza del padre y la madre. Por eso yo creo que antes estaba bien ejecutado la sociedad. ¿Por qué? Porque los niños iban a la escuela a los 6 años, al jardín de infantes, o al primer grado, perdón. Después se puso jardín de infantes, después de unos años después, ¿no? ¿Y eso para qué? Para adoctrinar a los niños. ¿Y por qué se fue bajando la edad para mandar a los chicos al colegio? Y bueno, porque ya no hay tiempo. Antes había tiempo para el engaño. Ahora no hay tiempo porque Cristo viene pronto. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia, a aquellos que le aman. Entonces, traidores. Qué triste, ¿no? Qué triste, cuántos hermanos... Yo digo que fue por ignorancia, hermano. Yo digo que fue por ignorancia, que los hermanos actuaron así. ¿No? No hay un hermano que sea aborrecedor de lo bueno. Un nacido de nuevo ama lo bueno. Ama a Dios. Ama las cosas buenas, pero hace lo malo. Pero sabemos por qué lo hace. Porque no entiende que hay una naturaleza en él que lo lleva a hacer lo malo. Porque está escrito, se lo leo, hermano, para que usted lo vea, está escrito ya hace 2000 años atrás, tal vez menos, pero está escrito en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Yo, en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero esto hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, que los mandamientos de Dios son buenos. De manera que yo ya no obro aquello, yo ya no soy yo el que obro lo malo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo, no lo puedo alcanzar. Pues yo sé, dice, es a saber en mi carne, yo conozco, no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y eso le ocurrió a la iglesia. Eso le ocurrió a todas las iglesias, a todos los que verdaderamente tienen el nuevo nacimiento, porque Dios no es Dios solamente de los pentecostales, Dios es todo de aquellos que le aman.
Dios de a todos aquellos que creen, sean católicos, sean bautistas, sean adventistas. Eso es Dios el que juzga todas esas cosas. Nosotros no estamos para hacer eso. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y el pecado sabemos por lo que dice en Santiago. Fíjese qué ordenada que es la palabra en cuanto a impartirnos el conocimiento. ¿Cómo obra el pecado en nosotros? Y dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de lo malo sin ni él tiente alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia son los deseos desmedidos por las cosas de este mundo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da luz a la muerte. Estamos llenos de concupiscencia, no estamos llenos de pecado. ¿Se da cuenta? Estamos llenos de concupiscencia, pero cuando nosotros le damos gusto a la concupiscencia da a luz al pecado y el pecado da la luz, la muerte. ¿Qué es lo que mata el pecado? El instrumento que usa. ¿Cuál es el instrumento del pecado? El cuerpo. Por eso muchos mueren antes de tiempo. Mueren mucho antes de tiempo. Cuando el hombre tendría que vivir 80, 90, 120 años. Es el máximo de vida que Dios nos da ahora en esta dispensación. Entonces, traidores. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no se debe traicionar. Cuando uno da la palabra la tiene que cumplir. Si no, no prometer. Cuando alguien te cuenta algo a ti como un secreto, no lo tienes que transmitir a nadie. Eso lo tienes que ser reservado. ¿No? No tenemos que traicionar. Tenemos que ser fieles. No, Dios no nos avergüenza. Cuando Él sabe que hay algo en nosotros que nos puede avergonzar, Dios no nos saca en público eso. Dios nos amonesta personalmente a nosotros, en nuestro corazón. Él habla con nosotros y nos dice, no hagas eso, no sigas así. Vas a ir mal, vas a descender en un abismo que no te voy a poder sacar. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no nos avergüenza y nosotros somos como Dios, porque tenemos la vida de Dios. Dios no es traidor. Usted no le va a ir a contar algo a Dios y Dios lo va a publicar por todos lados. No, Dios lo reserva en su corazón y lo ayuda y le guía, le enseña, le instruye, nos instruye, porque yo también estoy metido ahí. Entonces, no sea traidor, no traicione la confianza de aquellos que confiaron en usted. Sea reservado. ¿No? Ojo que muchas veces yo me equivoqué también, pero bueno, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. A veces, somos llevados por la carne, por la parte buena de la carne. Bueno, los entendidos entenderán. Entonces, traidores. No se puede confiar en un traidor. No se puede confiar. Pero ningún hijo de Dios es esencialmente traidor. Es traidor por ignorancia, porque no tiene el adiestramiento, no tiene la preparación para mantenerse fiel, para mantenerse confiable. Eso hay que enseñárselo. Y eso nos enseña Dios a través de la palabra de Dios. Ahora, arrebatados, ¿vio? Ahí está, arrebatados. No tienen control de sí mismos. Son arrebatados, ¿no? Son llevados por su nerviosismo, por su falta de control. Son arrebatados. ¿Cuántos hijos de Dios hay en la iglesia que son arrebatados? ¿No? ¿Cuántos dicen que son hijos de Dios y manifiestan un carácter que no es el de Dios, sino que es el carácter del hombre de esta última etapa de la historia de la humanidad? Porque debe saber esto, dice, quiero que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afectos, desleales, calumniadores,
destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, fíjese, traidores en el versículo 14. Qué triste, ¿no, hermano? La condición. Y ese carácter manifiesta en aquellos que dicen que son hijos de Dios. ¿Por qué manifiestan eso? Porque están en una religión como los fariseos. Están en una religión, tienen relación con una religión, se hacen fanáticos de una religión. ¿Vio? Y uno no tiene que ser fanático de ninguna religión. Uno tiene que ser un hijo de Dios que ama a Dios, que ama a Jesús, ¿no? Porque Jesús nos amó. Cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, Él nos buscó y nos salvó y nos dio vida, ¿no? Y nos dio una nueva esperanza y transformó nuestro ser desde adentro hacia afuera. Porque ahora no somos lo que nosotros éramos hace 53 años atrás, ni hace 20 años atrás, ni hace 15 años atrás. Cada día vamos siendo transformados. Cada día, fíjese, ya no soy yo lo que era ayer. Ahora hay una gloria un poquito más alta, que es Cristo en mí, ¿no? Que no soy yo que me glorifico a mí mismo, porque Dios no glorifica al hombre, no exalta al hombre, sino que Dios exalta a su propio Hijo. Alabado sea el Señor. Tengo un minuto más, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, arrebatados. Y hoy ahí hay muchos versículos en la Biblia que podíamos alegrar de hombres arrebatados, ¿no? Que no tuvieron control de sí mismos, ¿no? Que no se sujetaron, no se pudieron sujetar. Hay muchos hermanos, hay hermanos religiosos que no se pueden sujetar, hombres, hermanos que condenan a otros hermanos cuando no hay derecho para condenar, no hay potestad para condenar a nadie. Nosotros no podemos condenar a nadie podemos condenar, ni siquiera al más perverso de los hombres. Eso lo hace Dios, eso solamente Dios hace. La condenación de las almas está en las manos de Dios, no en las nuestras. Lo que Dios nos dio a nosotros es el poder para salvar, por medio de la palabra, por medio de la predicación del Evangelio. Doy gracias al Señor por esta hora de predicación, hermanos. Desde mi casa les abrazo, les saludo a todos los hermanos y hermanas. Al hermano Jorge Capdevila, el Señor bendiga grandemente, hermano amado, siempre lo estamos esperando. Armando Héctor Díaz también, Dios te bendiga, hermano Héctor, Dios te bendiga a vos y a tu familia. Siempre estamos orando por ustedes, siempre estoy orando por tu familia, ¿no? Y bueno, que el Señor te bendiga, te ilumine y bueno, y te dé salud abundante y prosperidad. Amados, ahora voy a terminar este programa, me voy a la radio, a la 94.1, Radio La Predicadora, AM, a las 11, de 11 a 12. Amados, un fuerte abrazo, los amo en el Señor. Oren por nosotros, por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi hogar. Oren por nosotros. Nosotros necesitamos de las oraciones de los hermanos. Necesitamos del amor de los hermanos. ¿No? Sí, tenemos el amor de Dios, pero sabemos que Dios también nos ama a través de las personas que le aman a Él. Un abrazo fuerte. Señor, te damos gracias por esta hora que he podido predicar tu palabra. Señor, lo que yo no pude clarificar, tú lo puedes hacer por tu Santo Espíritu. Bendigo, Señor, a todas estas personas que se tomaron la molestia de escuchar esta prédica, que esta prédica, Señor, le vaya abriendo los ojos de los entendimientos para poder saber cuál es tu voluntad agradable y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados.